Enero se asentaba con pesadez sobre el pueblo, cubriéndolo todo con una nieve persistente. En medio de ese paisaje gélido, un joven enfermero llamado Alex sostenía su celular con firmeza, documentando los abusos y la prepotencia con la que varios agentes uniformados detenían a las personas en la calle. De pronto, una mujer alzó la voz para reclamar el trato de los oficiales, pero su protesta fue silenciada de inmediato. Los agentes la golpearon y la arrojaron contra el suelo cubierto de escarcha. Al verla caer, el enfermero no lo pensó, el instinto de auxilio fue más fuerte y corrió para ayudarla. Sin embargo, los oficiales lo interceptaron con violencia, derribándolo a él también. La escena se volvió caótica mientras el joven intentaba levantarse, resistiéndose al peso de los golpes. 6 agentes se abalanzaron sobre su cuerpo para someterlo, formando una masa de uniformes que lo hundía contra el pavimento. En medio del forcejeo, uno de los policías detectó que el enfermero portaba un arma entre sus ropas. Aunque el joven nunca intentó tomar la pistola, el oficial se la quitó, dejándolo vulnerable bajo la presión de los demás. Fue en ese instante cuando la tragedia se consumó. 2 agentes dispararon contra Alex 9 veces. El cuerpo del joven quedó inmóvil mientras la sangre comenzaba a manchar la nieve. El silencio del invierno fue reemplazado por el clamor de los transeúntes, quienes en shock por el horror empezaron a reclamarle a gritos a los que ya no eran agentes de la ley, sino asesinos enmascarados. Por desgracia, esta no es la escena de una película, sino la vida real. Es el momento en que Alex Pretty, un enfermero que vivía y trabajaba en la ciudad de Minneapolis, fue asesinado sin piedad a la luz del día en plena calle, cerca de la esquina de Oeste 26 y la avenida Nicollet Sur, ante la vista de decenas de testigos, la mañana del 24 de enero de 2026. Al mismo tiempo, una película trascendental se seguía proyectando en los cines de Estados Unidos y de varios países del mundo. Una película donde un grupo de ciudadanos se ha unido para formar una resistencia contra el régimen de Norteamérica que se ha vuelto totalitario y dictatorial. Y no es una simple coincidencia ni una fantasía distópica. Es el reflejo de la realidad actual de Estados Unidos, donde los agentes de ICE han invadido muchas ciudades deteniendo personas y en algunas ocasiones acabando con la vida de ciudadanos inocentes como el enfermero Alex Pretty y la madre y ama de casa Renee Nicole Good. Es en épocas como esta, en que el cine contemporáneo ha dejado de ser un simple refugio de evasión para convertirse en un barómetro implacable de las tensiones sociales. La gran pantalla se ha transformado en un campo de batalla ideológico donde las ansiedades sobre la soberanía, la identidad y la integridad de las instituciones se manifiestan con una crudeza sin precedentes. Por supuesto que existen muchas películas que hacen referencia a los tiempos políticos, la corrupción y la persecución étnica que siempre está presente en distintas épocas de un país tan grande y complejo como Estados Unidos, pero en este episodio hablaremos específicamente de 2 filmes actuales que exploran de manera cruda el momento coyuntural que se vive en la presente administración del país del norte. Civil War de Alex Garland, con las actuaciones de Kirsten Dunst y Wagner Moura, y la película que acabamos de mencionar, dirigida por Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, titulada Una batalla tras otra. El cine, el espacio, el lore, el terror, lo desconocido, lo increíble. Sean bienvenidos todos a este viaje fascinante, extraño, aterrador, inspirador, pero ante todo cinematográfico. Soy Alejandro Hoyos y esto es Cine Cosmos. En una escena de Una batalla tras otra, podemos ver a Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, relajándose en su sillón favorito viendo la televisión mientras disfruta de una bachita y espera el regreso de su hija Mila, quien salió con sus amigos para ir al baile de graduación de la escuela, sin saber que va directo a una trampa. Pero dejemos por un momento el conflicto principal y regresemos a la sala de la casa de Bob Ferguson. Lo que Bob está viendo en la tele es nada menos que La batalla de Argel, una película en blanco y negro realizada por Giulio Pontecorvo en 1966, con un reparto compuesto mayoritariamente por no profesionales, a excepción de Jean Martin como el imponente coronel Mathieu. Pontecorvo logró crear un documento que se siente tan real que en su estreno se tuvo que aclarar que no contenía metraje documental.
Esto resulta muy impresionante, sobre todo en la secuencia final, donde vemos a cientos de manifestantes enfrentándose al gobierno en una lucha sangrienta y brutal. Es increíble que todo lo que vemos haya sido una puesta en escena. La batalla de Argel detalla la lucha del Frente de Liberación Nacional contra el dominio colonial francés con una imparcialidad técnica que ha influido directamente en el realismo visceral del cine político moderno. El personaje de Ali Lapointe, interpretado por Brahim Hagiak, es el ancestro espiritual de los insurgentes y resistentes que vemos en las pantallas de hoy. Figuras que surgen de la opresión y cuya moralidad se ve erosionada por la necesidad de la supervivencia. En años posteriores, esta película ha sido utilizada tanto por revolucionarios de la vida real como por agencias de inteligencia para estudiar la guerra de guerrillas, lo que subraya su relevancia como manual de estrategia política. Su inclusión dentro de la película Una batalla tras otra no es casualidad, por supuesto. Es una referencia sumamente importante y significativa, ya que pone de manifiesto que la historia se repite cíclicamente en todos los países del mundo y los gobiernos pueden pasar de la democracia al fascismo e incluso a la dictadura de la noche a la mañana y sin previo aviso. Tal es el caso de Estados Unidos, que ahora a principios de 2026 presenta todos los indicios de estarse transformando en un régimen totalitario, represor e imperialista. Digo, siempre ha sido imperialista, pero ahora está dando un salto hacia atrás, retomando ideologías arcaicas como la doctrina Monroe, esa que dice América para los americanos, y tomando acciones estúpidas y retrógradas como cambiarle el nombre al Golfo de México, invadir Venezuela y amenazar con la anexión forzada de otros países como Canadá y Groenlandia. Pero el núcleo del conflicto que ha motivado a los cineastas americanos actuales a realizar obras de tema político ha sido principalmente el endurecimiento extremo de la política migratoria. Las tropas que conforman el infame Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, y sus tácticas brutales sin respeto alguno por los derechos humanos más básicos, ha sido comparado con la policía secreta alemana en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, una especie de Gestapo recargado al servicio de los sueños de limpieza étnica y racial del presidente Trump. Esta gramática de una sociedad americana distópica es denunciada a través de la lente del guionista y director Alex Garland en su película Civil War, realizada en 2024. Garland, conocido por diseccionar la mente humana en situaciones extremas, lanzó este misil fílmico directo al centro de la cultura estadounidense para mostrar las consecuencias del colapso institucional. Con un reparto conformado por Kirsten Dunst como la fotoperiodista Lee Smith, la cinta sigue a un grupo de reporteros a través de un país fragmentado por una guerra interna descarnada. Junto a Dunst, Wagner Moura, a quien conocimos gracias a películas como Tropa de Élite y la serie Narcos, aporta una energía muy particular como Joel, mientras que Kylie Sperny, a quien vimos en Priscilla y Alien Romulus, representa algo así como la ingenuidad del periodista joven. El contexto de los motivos que detonaron la guerra que vemos en Civil War no se explican a detalle. La película nos pone justo en medio del conflicto, presentando al inicio al presidente, interpretado por Nick Offerman, excelente comediante que saltó a la fama gracias al papel del estoico Ron Swanson en la buenísima serie Parks and Recreation, quien se prepara para dar un discurso ante el pueblo americano en el que promete terminar con los rebeldes y los que se consideran miembros de la resistencia. Ciudadanos estadounidenses, ahora estamos más cerca que nunca de conseguir una histórica victoria. Los últimos grupos de resistencia ya están siendo eliminados. Que Dios los bendiga y que bendiga a Estados Unidos. Sin embargo, los motivos exactos no son relevantes. El objetivo principal del filme es la representación de una guerra civil moderna. A través de los diálogos y los personajes nos vamos enterando que el presidente se ha convertido en un tirano, un dictador que no inspira más que odio, al grado que a la milicia rebelde no le interesa capturarlo y juzgarlo, sino eliminarlo cuanto antes, como se elimina a un perro o a una rata. ¡El presidente se está moviendo! ¡Está moviendo! ¡Mierda! ¡Está escapándose! El rodaje de Civil War fue una búsqueda de realismo táctico. Con un presupuesto de $50 millones, el más grande de la historia de su compañía productora A24, se evitó el exceso de efectos digitales en favor de efectos prácticos que capturaran la suciedad y el peligro de la guerra. En una de las escenas más aterradoras vemos al actor Jesse Plemons, quien por cierto es esposo de Kirsten Dunst, como un militar psicópata que a la orilla de una fosa común repleta de cuerpos, interroga a los periodistas preguntándoles ¿qué tipo de americano eres?, mostrando el fascismo manifiesto que ha surgido de las cenizas para fragmentar y dividir a la sociedad americana.
Aquí el odio no se dirige solo al extranjero, sino a cualquier ciudadano que no encaje en una definición estrecha de nacionalismo. Solo digo... Solo dices qué cosa. Somos estadounidenses, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué tipo de estadounidenses son? Civil War advierte que una vez que se rompe el tejido social, la pregunta sobre quién pertenece ideológicamente al país y quién no, solo se puede responder con sangre. Y ya que hablamos de sangre, es preciso mencionar uno de los trabajos previos del director de Una batalla tras otra, Paul Thomas Anderson, quien en 2007 nos presentó al empresario petrolero Daniel Plainview en la película There Will Be Blood, o Petróleo Sangriento, en la cual nos remontamos a los primeros años de la deshumanización industrial americana. Protagonizada por Daniel Day-Lewis, cuya actuación redefinió el arquetipo del depredador capitalista, Petróleo Sangriento declara que el progreso siempre ha estado acompañado de sangre y avaricia. La relación entre Plainview y el aspirante a predicador milagroso Eli Sunday, encarnado por Paul Dano, el actor menos favorito de Quentin Tarantino, por razones desconocidas, representan la lucha entre el poder económico y el fervor religioso. El rodaje en Marfa, Texas, fue tan intenso que causó un incendio accidental en el set que llegó a interrumpir la producción de otra película, la de No Country for Old Men, o Sin lugar para los débiles, que se filmaba muy cerca de ahí. Esta fuerza narrativa culmina en la obra más ambiciosa y cargada de Anderson a la fecha, Una batalla tras otra, estrenada en 2025. Una épica oda a la anarquía que sitúa la acción en una modernidad distorsionada pero muy familiar, donde la autocracia y la resistencia chocan de frente. Además de DiCaprio, el reparto cuenta con Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y la revelación de la joven actriz Chase Infinity como Willa Ferguson, la verdadera protagonista. La historia arranca con un prólogo en el que vemos las actividades del grupo revolucionario de extrema izquierda llamado los French 75. Luego nos presentan la relación amorosa entre Ghetto, Pat Calhoun, a quien también le dicen Rocketman porque se dedica a fabricar explosivos, y Perfidia Beverly Hills, la más apasionada guerrillera del grupo. Durante una incursión en un centro de detención de inmigrantes, Perfidia se divierte humillando al oficial anti-inmigración Stephen Lockjaw, un acto que desencadena una obsesión enfermiza en él, ya que el oficial, interpretado por Sean Penn, es muy adepto a las mujeres de color. Tiempo después, Lockjaw logra encontrar a Perfidia y chantajearla para hacerla su amante a cambio de su libertad. Damos un salto en el tiempo y nos encontramos con Perfidia en una toma icónica, disparando una metralleta con una panzota de 8 meses de embarazo. ¡Carajo! ¡Puta, me sentí como Tony Montana! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Sí! Ella y Pat, el Rocketman, siguen juntos, pero tras dar a luz a su hija Charlene, Perfidia abandona a su familia para continuar con la lucha armada, pero es capturada y obligada a convertirse en informante para evitar la prisión, traicionando así a sus antiguos compañeros a cambio de una nueva vida bajo el programa de protección de testigos. 16 años después, Pat vive oculto en la ciudad santuario de Bactan Cross, California, bajo el nombre de Bob Ferguson, criando a su hija, ahora llamada Willa, en un ambiente de constante paranoia mientras el guerrillero retirado le oculta la verdad sobre la traición de su madre. El conflicto escala cuando Lockjaw, ahora un coronel influyente y miembro de una organización supremacista blanca llamada los Christmas Adventurers Club, decide buscar a su hija Willa y eliminarla para borrar el rastro de su pasado con perfidia, ya que para la sociedad neofascista a la que pertenece, tener un hijo con alguien que no sea blanco es el peor pecado de la vida. Es entonces cuando el gobierno empieza a perseguir a Bob, quien está tan oxidado y alejado del movimiento que ya ni se acuerda de las intrincadas contraseñas y frases secretas que frecuentaba con sus compañeros. El reloj no tiene manecillas. ¿Por qué? Porque no las necesita. ¿Qué hora es? Perdón. No, es que no recuerdo esa parte, ¿ok? Hay que brincarnos eso de las contraseñas. Soy Bob Ferguson, ¿ok? Llamaron a mi casa, hay que brincarnos esto. Necesito el punto de reunión. La tensión explota en una huida que involucra a chicos de secundaria, a un sensei de karate interpretado magistralmente por Benicio del Toro. Deja si me llamas. ¡Latino Hit, conmigo! No voy a ir con ellos. No voy a ir con ellos, tengo que ir contigo. Te necesito, hermano. Digo, Sensei, te lo pido. Valor, Bob. Valor. ¿Y ya?
a monjas revolucionarias, milicias de extrema derecha y una red de resistencia, culminando en un enfrentamiento final donde Willa debe demostrar su valor y Bob debe enfrentar las consecuencias de sus mentiras. El proceso de producción fue muy complejo y costoso, llegando a los 175 millones. El origen del proyecto se remonta al año 2000, cuando el director empezó a obsesionarse con la novela Vineland del polémico escritor Thomas Pynchon, que es reconocido por sus libros complejos y desafiantes como Gravity's Rainbow. Anderson decidió fusionar la novela Vineland con dos guiones originales que tenía, uno centrado en una mujer revolucionaria y otro sobre persecuciones de coches. La Warner respaldó el proyecto gracias a Leonardo DiCaprio, a quien le pagó 25 millones por su actuación. La filmación se llevó a cabo en California y Texas, Humboldt County, Sacramento y El Paso. Anderson y su equipo asistieron incluso a un baile de graduación en Eureka High School, integrando a estudiantes reales como extras. El director de fotografía Michael Bauman utilizó película VistaVision para capturar la rugosidad de estilo inspirada en películas setenteras como Contacto en Francia. El montaje, a cargo de Andy Jorgensen, se hizo no tanto basado en un plan o un storyboard, sino a partir de ideas espontáneas del director durante el rodaje. A pesar de este despliegue técnico y de su reparto estelar, a la película le fue más o menos. Recaudó $207 millones, pero no logró cubrir los altos costos de producción y marketing. No obstante, la recepción crítica fue bastante entusiasta, calificándola como una obra maestra ambiciosa o un caos fascinante. Y una batalla tras otra tuvo 13 nominaciones al Oscar y 9 al Globo de Oro, ganando este último en la categoría de mejor película de comedia o musical. Sin embargo, durante el rodaje en Sacramento, la producción fue criticada por el desalojo forzoso de un campamento de indigentes para despejar las locaciones que se iban a usar, lo cual es un tanto irónico dado el tema social del filme. Por otro lado, el personaje de Perfidia Beverly Hills generó un debate sobre la hipersexualización de las mujeres de color y la representación de la maternidad en contextos de militancia. Teyana Taylor, la actriz que interpreta a Perfidia, defendió su papel diciendo que la crudeza de su personaje era necesaria para mostrar la falta de protección y compasión que enfrentan las mujeres negras en la realidad. Como sea, la película tiene muchas referencias a la historia política de Estados Unidos, como el uso de la antigua mansión de Ronald Reagan como sede de los supremacistas y la inclusión de las Hermanas del Castor Valiente, basadas en un grupo real de monjas que cultivaban cannabis, resultando en un retrato provocador de las fracturas sociales del país. La película utiliza la sátira y el humor negro para exponer la podredumbre del control estatal y la desesperación de aquellos que luchan por desmantelar el sistema. El punto donde convergen Civil War y una batalla tras otra con la realidad política es en su tratamiento urgente de la frontera y la autoridad migratoria. En la película de Anderson vemos los centros de detención de inmigrantes no como oficinas administrativas, sino como lo que son: zonas de excepción legal, casi perreras, donde la humanidad se diluye y se pierde, tal como en los infames campos de concentración de la guerra. Esta representación resuena en un contexto donde la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es objeto de críticas feroces y protestas masivas. Es una denuncia del miedo sistemático que al inicio afectaba solo a indocumentados, pero ahora se cierne sobre los ciudadanos legales. Al igual que en la batalla de Argel, donde la segregación de la Casbah mostraba la maquinaria del poder colonial, estas películas muestran cómo la vigilancia extrema y la detención arbitraria, inicialmente diseñadas para el borde fronterizo, ahora se aplican casi indiscriminadamente a la población civil. Civil War es una advertencia sobre la pérdida de la identidad colectiva, mientras que Una batalla tras otra es una elegía por la ausencia casi total de la decencia social. La presencia constante de la política migratoria en ambas subraya que la gran fractura actual de Estados Unidos no es solo la política, sino la moral. En tiempos como estos, el cine deja de ser un observador pasivo, se convierte en el registro de la lucha humana por no convertirse en su propia distopía. En cuanto a la vida real, el gobierno de Trump ha reconocido, por lo menos, que tanto Renee Wood como Alex Pretty, quienes fueron fríamente asesinados por agentes de ICE, no eran terroristas domésticos como en un principio dijo, sino ciudadanos comunes. Y el jefe de ICE, Greg Bovino, ese que le gusta hacer cosplaying de oficial de la SS, ha sido forzado a dejar su cargo en medio del escándalo. Sin embargo, quitaron a un tipo prepotente para poner a otro, el zar anti-inmigración de Trump,
Tom Homan. Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, continúa en el cargo, aunque no se sabe por cuánto tiempo, ya que cada vez más congresistas están pidiendo su cabeza. El pueblo estadounidense está saliendo más a las calles y manifestándose en las principales ciudades como Minnesota, California, Texas y Nueva York en contra de las brutales redadas de ICE y los abusos de sus agentes, los cuales han llegado incluso a detener a niños, como fue el caso del pequeño Liam Conejo, de 5 años, que fue usado como carnada para arrestar a su padre, un inmigrante ecuatoriano. Estas son otras víctimas del miedo de las cuales no se habla mucho, pero es preciso comentar que si los adultos en Estados Unidos viven ahora dominados por el miedo, por el hecho de que en cualquier momento pueden ser detenidos y enviados a los campos de retención, solo podemos imaginarnos el terror que viven sus hijos. No pueden ir a la escuela, salir a jugar o ir a cualquier lado por el miedo de ser deportados o por lo menos de ser separados de sus familiares. Es un estrés inimaginable. Tú puedes, dímelo ahora tú. Green Acres, Beverly Hillbillies, Hooterville Junction. Jamás volverán a ser tan relevantes. Y a ella no le importará si Dick por fin se juntó con Jane en busca del mañana. Porque los negros estarán en las calles. Buscando un día más brillante. La revolución no será televisada. Papá dijo que si alguien me decía todo eso, le confiara mi vida. Sí, necesitas hacerlo. Esta es una conversación entre los personajes de Mila, la hija de Perfidia Beverly Hills, y la guerrillera Diandra, usando puros códigos secretos de su organización anarquista llamada los French 75. La clave "La revolución no será televisada" es una referencia a la canción del mismo nombre compuesta por el cantante de color Gil Scott-Heron. Y también es una declaración sobre cómo los medios de comunicación suelen promover, o en la mayoría de los casos censurar, la resistencia política en cualquier país del mundo. No podemos decir que actualmente es más fácil que los gobiernos censuren TikTok y la televisión que el cine, pero una vez que una película como Civil War o Una batalla tras otra logra llegar a las salas con sus escenas íntegras, es un triunfo más de una libertad fundamental que todos tenemos que luchar por preservar: la libertad de expresión. La revolución no será televisada, eso es seguro, pero esperemos que por lo menos su esencia pueda seguir llegando a los ojos de todo el mundo, a través de la gran pantalla. Deseamos que en todos los medios y de todas las formas posibles, como dice Bob Rocketman Ferguson, ¡viva la revolución! Este episodio de Cine Cosmos fue escrito y narrado por Alejandro Hoyos. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del episodio. No olvides seguirnos en donde quiera que obtengas tus podcasts. Muy pronto estará disponible nuestro primer libro, en el que hablamos de nuestras películas favoritas y de la ciencia detrás de ellas. Cine Cosmos Volumen 1. Conozca más sobre nuestro libro y nuestro proyecto en hoyosinc.com.